La posibilidad de vida extraterrestre es un tema fascinante y también polémico, sobre todo cuando aparecen casos como las supuestas momias alienígenas encontradas y promocionadas, inclusive en esferas políticas tan importantes como el Parlamento mexicano, y también fueron presentadas en el Parlamento peruano. Si hablamos de ciencia, la astrobiología es una disciplina científica que se ocupa de dar respuesta a la interrogante del programa de hoy. ¿Hay vida en otros planetas? Y aunque a la fecha no se ha encontrado evidencia concluyente al respecto, los científicos siguen buscando señales de vida en otros planetas, en otro sistema solar, inclusive más allá. Si llegásemos a encontrarnos con vida en otros planetas, ¿cómo serían físicamente? ¿Se parecerían a nosotros? ¿Tendrían también dos brazos? ¿Tendrían piel? ¿Tendrían labios? ¿Serían como en las películas E.T., Alien, Depredador? Soy Patricio Valderrama. Esto es Ciencia al Día y vamos a responder todas estas preguntas, pero de la mano de la ciencia. Comencemos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Ok, nos acompaña en el programa de hoy el doctor Jesús Córdoba, profesor asociado a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, biólogo genetista, con estudios de maestría en sistemática y evolución y doctorado en ciencias biológicas. La base de sus investigaciones son los cromosomas que permiten abordar temas sobre caracterización, evolución, conservación y manejo de la biodiversidad y contaminación ambiental. Ha efectuado consultorías ambientales sobre bionegocios a diferentes instituciones nacionales, extranjeras, públicas y privadas. Doctor Córdoba, es un enorme gusto tenerlo con ustedes. Muchas gracias. Buenos días, en realidad el placer realmente es para mí, porque todas las preguntas que usted ha mencionado realmente son, como se dice, eternas, ¿no? Siempre presentes. Así que siempre va a haber algo que decir y felizmente que las herramientas ahora están siendo mucho más poderosas y nos permiten también hacer inferencias mucho más precisas. Doctor Jesús, en pocas palabras, ¿cómo podemos definir evolución, el término evolución? Bien, el término evolución podría ser, en términos así absolutamente genéricos, podemos decir que es cambio. Ujú. Cuando se aplica a los seres vivos o a cualquier organismo, en realidad, y queremos aplicar la palabra evolución, tenemos que añadirle un adjetivo calificativo, que es evolución orgánica. 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 Entonces, la evolución orgánica sí es un proceso no solamente de cambio, sino también de un cambio a través de generaciones. O sea, hay un factor ahí que es el tiempo y el número de generaciones que se puedan generar a partir de ese cambio. Es decir, tiene que ser un cambio heredable. Ya. Un cambio heredable. Eso es evolución. Eh, el- la evolución, si bien es cierto, es un cambio que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros Así es. antepasados en general. Esto funciona mediante ciertos mecanismos. ¿Cuáles son los principales mecanismos de la evolución? Bueno, el principal mecanismo de la evolución siempre se ha reconocido como el cambio o, en términos más específicos para los evolucionistas, la mutación. Ujú. ¿Mm? Por ejemplo, yo como genetista, ¿no es cierto? Fabuloso. Todo organismo que tenga genes para mí es un potencial material de estudios. ¿Por qué? Porque tiene lo que nosotros necesitamos, que son ácidos nucleicos, que puede ser en seres muy inferiores, puede ser eh, un RNA, pero básicamente si estamos hablando de entidades que les llaman superiores, ¿no? Verdaderamente ahí tenemos que trabajar con lo que es el DNA. Uh-huh. Ujú. Así que eso es el material base y los cambios que se produzcan en el DNA o en el material hereditario son los que son sujetos del estudio preferente de la evolución, porque esos son los que van a pasar a la siguiente generación. Exacto, exacto. Uno de los padres
uno de los primeros en mostrar públicamente las teorías de la evolución justamente fue Charles Darwin, ¿no? Y de ahí viene su gran obra que se llama El origen de las especies y la adaptación a su medio, ¿no? Y aquí se acuña un término que se ha vuelto un poquito hasta filosófico, medio religioso el tema, el concepto de teoría de la evolución, ¿no? ¿Qué significa la palabra teoría para nosotros en ciencia? Que de hecho es diferente a la teoría literaria, ¿no es cierto? Ujú, así es. Sí, mire, en verdad la teoría entonces de Darwin, que vendría a ser entonces un planteamiento, una explicación respecto a un conjunto de hechos, eh, realmente no es algo estático en primer lugar. Ujú. La evolución tiene como principio, por decir así, el tratar de hacer explicable algún fenómeno. Pero más allá de eso, usted me pregunta sobre la cuestión de El término teoría. cómo se mediría, perdón. El término teoría, sí. Sí, sí, el término, o sea, el término teoría. Eh, con tantas evidencias al presente, porque mire, estamos hablando de 1859, cuando Darwin publicó su libro, ¿no? Ujú. De El origen de las especies. Y desde ese tiempo hasta este momento, indudablemente, la cantidad de evidencias que se han podido recoger por casi más de 150 años, evidentemente nos dice que esto ya no es una teoría, sino sencillamente es un hecho que tenemos que aceptar. Claro. Sencillamente, ahora la teoría de la evolución dejó de ser teoría, o sea, dejó de pertenecer, si se quiere, a ese espacio casi etéreo que Ujú. vendría a ser una conjetura sobre algo, a ser verdaderamente una realidad, porque todo apunta a que evidentemente eh, estamos frente a un proceso natural. La Exacto. evolución es un proceso natural debidamente comprobado por miles y miles de publicaciones científicas, de experimentos que se han hecho y que evidentemente no nos deja a nosotros, por lo menos los que estamos en el área de la ciencia, no nos deja más que evidentemente la razonable duda de estar en algún momento equivocados, porque la ciencia, pues mire usted, la verdad que le digo yo hoy, mañana puede ya no serlo tanto, por la misma velocidad con la que están encontrándose hallazgos nuevos y estamos contando con herramientas nuevas, ¿no? Que son las nuevas técnicas para poder abordar no solamente procesos orgánicos interesantes en nuestra generación, sino también el hacer lo que se llama ese fenómeno de estudio de la retrodictivo, ¿no? Que es la evolución. Cada vez contamos con mejores herramientas, entonces el nivel de resolución es mucho mayor, ¿no? Y Exacto. ahora sí le puedo decir con toda certeza de que hace rato que hemos pasado el tema de la calificación de teoría, ya no es una teoría, no, Para no por nada. lo menos para nosotros, ¿no? No, claro. De Es hecho, una realidad, es un hay una proceso. cadena científica, hay una tendencia de que a partir de ahora se le llame la ley de la evolución, porque Exacto, encaja exacto. en los parámetros de una ley, como la ley de la termodinámica, como la ley de la gravedad, como cosas así. Sí, sí, eso es una ley más de la naturaleza. Exactamente, es una ley naturaleza. Si uno va, no sé, a un zoológico, ¿no? O a un campo, no sé, pero creo que el zoológico es más adecuado y ve toda una cantidad de animales enorme, pues. Ves elefantes, ves jirafas, ves monos, ves loros, ves serpientes, ves todo. Todos estos animales que conocemos ahora son producto de evolución de antepasados que han ocurrido. ¿Qué papel juega para usted la evolución en la diversidad de la vida que tenemos aquí en nuestro planeta? Ah, pues es fundamental realmente. Lo que ocurre es que a veces es difícil. Ahora hay varias tendencias, ¿no? Incluso dentro de la misma ciencia,
Ujú. para tratar de medir, porque ahora de lo que se trata es de medir y de tratar de conocer cuáles los procesos evolutivos, porque incluso mire usted, tanto en la denominación como en la clasificación de los organismos y de los organismos nuevos, el prerequisito para que se consideren clasificaciones, por ejemplo, naturales, tiene que existir lo que se llama una filogenia, o sea, tiene que conocerse sus patrones evolutivos, sus relaciones ancestro-descendientes, para que nosotros podamos, esta vez, clasificarlos cada vez mejor. Entonces, eh, es necesario, indudablemente, que nosotros tengamos pues ciertos códigos, ciertas normas, ciertos, vamos a decir, elementos Ujú. que cada vez nos permitan pues precisar mejor, ¿no? Qué es lo que es sujeto también de la, del estudio evolutivo, y darnos cuenta de que si no hay un estudio evolutivo previo de un conjunto de organismos, no solamente es difícil clasificarlos, sino, mire usted, es mucho más difícil tomar cualquier decisión sobre su conservación. O sea, es muy Exacto. importante conocer los problemas evolutivos de miras a lo que viene a ser la conservación eh, de lo más práctico, que vendrían a ser nuestros recursos naturales. Entonces, Exactamente. es esa, vamos a decir, la conexión ahora tremenda que hay, que antes decían, ¿no? Pero pensaban que estudiar evolución era así como hacer una filosofía, pero no, realmente hoy es más útil y más práctica, tiene utilidades más prácticas de lo que uno se imagina. Sí, y además hay que mencionar que todos los organismos vivos han evolucionado. Sí, Los animales, las plantas, los virus, las bacterias, ¿no? Y de hecho, en un capítulo anterior del podcast conversábamos sobre el genoma peruano, de dónde venimos los peruanos, y es parte de esta evolución de estos marcadores genéticos que se puede inclusive determinar a qué tipo de enfermedades estamos expuestos. ¿No? sí, Cuando uno tiene mayor predisposición de desarrollar, qué sé yo, diabetes, cáncer o una simple miopía, ¿no? Yo sí. uso anteojos porque mis ojos no enfocan bien, no funcionan bien, porque es un regalo que me dejó mi mamá, digamos así. Sí, eso es muy, 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 muy lógico. Y usted hay algo que dijo también, muy cierto, ¿no? La enorme variedad de formas vivientes. Ujú. Y eso es muy, muy interesante porque mencionó usted mucho a los peces, pero es cierto. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a revisar las formas de los peces que son de los lugares abisales, o sea, de los mares más profundos, nos Exacto. encontramos con realmente lo que podríamos nosotros calificar de alguna manera como monstruos, ¿no? Pero usted sabe que la estética en biología realmente tiene otros parámetros, Otros ¿no? parámetros, exacto. Entonces, pero llama la atención cómo prácticamente ahí puede haber un pez que prácticamente sea una sola mandíbula y detrás de él ligadito un cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, imagínese Inclusive hay usted si algunos, esto ocurre en este mundo como producto de la evolución, ¿qué es lo que estará ocurriendo más allá de, de exacto. nuestra, de nuestra biosfera? Exactamente, ¿no? Y usted ha tocado un ejemplo espectacular, que es que hay unos peces del abismo, de las altas profundidades marinas, ¿no? Muy, muy profundo, que es solamente dientes, una mandíbula, y que inclusive tiene una antenita, y la antenita Sí, tiene como un foquito, la puede así prender es, son para muy atraer a propias. su presa, ¿no? Y ¡pum! Sí, Se la así es. come. O sea, y eso no es en otro planeta, eso es acá No, nomás, en el mar. así es. Y sin ir muy lejos, si hablamos de inteligencias también, porque a veces está asociado esto con la especie humana, hay teorías, ¿no? Que yo suscribo, que realmente, pues, entidades como organismos como el delfín o como el pulpo tienen todo el derecho también, vamos a decir, a ser representantes nuestros ante otros visitantes que podamos tener. Es algo sorprendente. Hace poco vi un documental sobre un pulpo y la enorme inteligencia que tiene. Puede Así es. abrir, y sobre todo, por supuesto, que está equipado para todo. Tiene 8 brazos, o los 8 brazos tienen ventosas para pegarse a donde sea. Entonces, puede abrir frascos
puede meterse en el frasco, puede abrir el frasco por dentro. Es sorprendente, ¿no? Y aquí Sí. viene mi siguiente pregunta, doctor Córdoba. ¿Por qué somos como somos, nosotros los humanos? ¿Por qué tenemos dos piernas, dos brazos, una boca, labios? ¿Por qué es nuestra forma así? Bueno, pues el ancestro a casi todos los mamíferos, evidentemente, que es el que podríamos tomarlo como más cercano, tenía la potencialidad de poder diversificarse en todas las formas que hoy nosotros conocemos. Quiere decir que tenía todo el bagaje genético para transformarse, por llamarlo de alguna manera, en realidad evolucionar hacia diferentes oportunidades que le pueda ofrecer el medio ambiente. Y eso se conoce como adaptación. Ojo, Adaptación. yo no quiero decir selección natural porque esa es una palabra mayor que incluso tiene algo de todavía de, vamos a decir, de paracientífico, ¿no? Porque Ujú. la selección natural, ahora para que alguien hable de la selección natural, tiene que hablarlo en términos de medidas y de medidas que son bastante rigurosas, ¿no? Ujú. Entonces lo que sí existe es la adaptación, la fuerza promueve esos cambios y que los fija en determinadas poblaciones y en determinadas especies, que los hace especialistas, esos cambios pues son producto pues de la evolución y porque también ha habido la oportunidad y también tiene los conocimientos y la información, mejor dicho, su ADN para poder, con la fuerza de la adaptación, entonces forzar a su vez algunos cambios para que estos queden y no se pierdan. Pero, como digo, ¿no? Selección natural es una palabra que en este momento pues no se dice si no tiene uno una medida exacta de lo que está hablando, pero de lo que sí sabemos es que la adaptación es la que promueve la selección natural. No es al revés, como muchos piensan, ¿no? Ni tampoco es una caja de desastre que generalmente utilizaban muchos de los científicos cuando Ya. no saben cómo explicar la determinadas especializaciones, ¿no? Dicen la selección natural, no, pero no es así, porque, como digo, están metiendo en una caja de desastre un montón de, vamos a decir, una gran cantidad de adaptaciones que tienen sus procesos fisiológicos internos, Exacto. sus procesos genéticos que parten del punto de vista genético y que tiene que ver también con algo más, porque el DNA no es tan dictador como uno parece, ¿no? Mm. Es un dictador que tiene ciertos, ciertas autoridades que regulan su comportamiento, ¿m? Nosotros lo conocemos como genoma, pero ahora no se entiende ya la evolución solamente a partir del genoma, sino de un fenómeno que se llama la epigénesis o epigenoma, el epigenoma. ¿Qué cosa es? Que es justamente los cambios que se producen en esas estructuras que vengo estudiando yo desde el año 74, que son los cromosomas. ¿Por qué? Porque son las bases físicas donde está el ADN. Entonces, ¿cómo puede ignorarse a los cromosomas, que son la base física del ADN? Porque finalmente los genes o la frecuencia de los genes va a depender de su presencia en las bases físicas. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, es una nueva corriente, o no es una nueva corriente, no, porque en ciencia no hay nada nuevo. Yo no he Mm. descubierto nada nuevo, sino sencillamente el trabajo sobre cromosomas no es algo fácil. Y probablemente nosotros los que hemos trabajado cromosomas que se llama citogenética, hayamos hecho la cosa más difícil, porque tenemos nuestra jerga propia, incluso Ya. nuestro código de nomenclatura cromosómica propia que nos ha casi aislado del resto de los especialistas y no hemos creado los puentes necesarios para que esta herramienta muy poderosa eh, pueda ser utilizada con más facilidad. Sin embargo, está siendo aceptada y la verdad es que a las pruebas me remito porque muchas de las publicaciones que hemos tenido nosotros han tenido impacto incluso, ¿no?, en las clasificaciones a nivel mundial de los organismos, ¿no? Ujú. Entonces hay que comprender una serie de aspectos, hay que tener presente una serie de aspectos para poder ubicarnos y poder, vamos a decir,
precisar cuáles son aquellas adaptaciones, ¿no es cierto?, que hacen posible que determinados grupos de organismos puedan hacer determinadas cosas y Claro. nosotros no. ¿Mm? Porque, por Uh, ejemplo, eh, el pulpo tiene la gran ventaja que no tiene huesos. Entonces exacto. puede meterse por las rendijas y los lugares más increíbles que nosotros jamás podríamos entrar. Ni Houdini, ¿no? Alguna vez leí que nosotros, el ser humano, teníamos un serio defecto en el diseño. Cuando nos diseñaron, cuando nos pusieron así en los planos, se equivocaron en una cosa, y en una cosa que es súper básica, que respiramos y comemos por el mismo conducto. Entonces nos podemos atorar, pues, ¿no? O Sí. sea, ¿quién no se ha metido una torada ahí con un pedazo de carne, con algo que le han tenido que sacar empujones? Y de hecho, otros animales no es así, ¿no? Ajá. La ballena, el delfín, también son mamíferos, pero respiran por la cabeza y comen Así es. por otra vía. Así es. Los Entonces, mismos reptiles, por ejemplo, ¿no? Los exacto. ofidios, las culebras, ¿no? Como le llamamos nosotros, las boas, Ujú, ¿no? Las víboras, ellos continúan respirando y están tragando, porque ellos sí se demoran en tragar su presa mucho tiempo, ellos siguen respirando porque tienen un espiráculo debajo de la lengua, ¿no?, que ¿ve? les permite eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. son diferentes, pero eso están dado pues justamente por la presión que hace la adaptación. La necesidad de sobrevivencia es la que genera la fuerza de la adaptación. Exacto. Yo tengo, No, porque la primera etapa de un organismo, vamos a llamarlo, que recién se inicia en el mundo evolutivo, que es una novedad, lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. para empezar. Y después es tratar de dejar descendencia. ¿No? Ujú. Así que, pero lo primero es lo primero. Así que en ese sentido, pues nosotros tenemos que ser muy claros, ¿no? Doctor, si ya comenzamos a hablar, si ya conocemos perfectamente cómo son los caminos evolutivos en nuestro planeta, ¿no? En la Tierra, los seres acuáticos, los seres que viven en el agua, han desarrollado cierta cantidad de características. Los seres anfibios, aquellos que pueden vivir en el agua y en la tierra, respirar aire, también han desarrollado sus características. Los seres aéreos, los alados, y no me refiero solamente a las aves, a las moscas, las abejas, todo eso. ¿Cómo? Y todo esta gama de cambios y de características está basada en las características inherentes de nuestro planeta, ¿no? Una temperatura más o menos estable, una presión atmosférica estable, y esto se debe básicamente a la distancia de nuestro planeta con el Sol, que estamos en una zona habitable. Hay un montón de hay un montón de carbono, hay un montón de oxígeno, un montón de nitrógeno que nos permitió desarrollar pulmones y todo eso. ¿Cómo sería, y de acá viene la pregunta picante, cómo sería la vida en otro planeta que de hecho no tiene las mismas condiciones que el nuestro? Así es, ¿No? O sea, ¿cómo, así cómo es. usted cree que la línea evolutiva iría en otro planeta con otra cantidad de atmósfera, sin atmósfera? No sé, cuéntenos, ¿cómo usted en su conocimiento científico, eh, cómo usted eh, plantea esa posibilidad? Mire, en principio hay algo que no le respondí de su pregunta anterior que estoy recordando en este momento, y es que ¿por qué tenemos, vamos a decir, cuatro manos, dos pies, o por qué tenemos ciertos defectos, ¿no es cierto? Ujú, ¿Por qué? Porque sencillamente, pues, ah, nosotros venimos de algunos ancestros que ya tenían algunas carencias, ¿no? Entonces, nosotros hemos absorbido alguna de ellas. Mire usted que la especie humana, lo primero que ha hecho toda la rama, mire, estamos hablando de casi hace 20 millones de años. wow, Lo primero que ha ocurrido es que empezó por ser bipedal, o sea, por poder estar en dos pies y caminar erguido. erguido. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, mire ¿Por qué usted, usted cree eso que eso ha pasó? venido hace 20 millones de años. En cambio, la evolución del cerebro aparentemente Ajá, ha sido relativamente reciente. sí, Apenas puede contarse unos cuantos millones de años y quizá menos, ¿no? Entonces, eh,
pero son dos cosas que nos caracterizan. Pero tenemos también una ventaja, miren. Tenemos manos libres que obedecen a las instrucciones que le dé el cerebro por sus necesidades. Y eso es una Ya, cosa muy importante, porque mire, desde el punto de vista de la anatomía, por ejemplo, del delfín, si se mide como lo miden los neurólogos por el número de circunvoluciones, el delfín teóricamente es más inteligente que nosotros. no me diga. Pero ocurre que está atrapado en un cuerpo que no le permite realizar lo que piensa. Oh, Y no el me otro diga. aspecto, el otro, por ejemplo, también es el pulpo, que tiene el mismo problema, pero sus prioridades son otras. Claro. Entonces, eso como una primera cuestión. Ahora, el preguntarse por qué tenemos 5 dedos casi todos los mamíferos, mire, Claro. porque con excepción incluso de algunos monos que tienen 4, por alguna razón se les perdió por ahí por el camino, no lo necesitan, que es un dedo pulgar que tienen, por ejemplo, los monos araña que hay acá en el Perú. Ujú. Sin embargo, ellos, como inteligencia, ellos pueden hacer, como muchos creen que no es cierto, casi todos los simios y casi todas las especies tienen sus formas de hacer, si se quiere, herramientas, incluso hasta los más pequeños. Bueno, uno de ellos es la abeja, por ejemplo, ¿no? Puede construir pues panales, ¿no? Exacto. Y ellos tienen, y miren que ellos han hallado, como así decir, la forma más sólida, la forma más sólida de poder construir, que es el hexágono, que es una cosa Exacto. sólida, pero mire, se sabe que aguanta pues cualquier cantidad de manipulación. Ya prácticamente el hombre tiene que agredir un panal para poder extraer la miel de ahí. Exacto. ¿No? Y se ha comprobado que todos los edificios o arquitecturas de base hexagonal son de las más sólidas, ¿no? Entonces, con esto vamos a qué cosa, a que realmente pueden haber, pues incluso en este mundo, porque no se ha estudiado todo, pueden haber seres más inteligentes que nosotros. Ujú. Pueden haber, lo que pasa es que pues no tienen la facilidad que tenemos nosotros de tener manos que obedecen al pensamiento. Eso es una cosa que es quizá lo más destacable que nos tiene en esta condición y que bueno, con mayor o menor grado se va también encontrando en los simios que vienen a ser lo que le llaman los monos superiores o antropomorfos, o sea, gorila, chimpancé, el orangután. Ellos, por ejemplo, tienen no solamente la capacidad para poder hacer herramientas, ¿no? Las hacen definitivamente, las hacen ellos, sino que además todavía ellos tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de muchos experimentos que se han hecho y a través también de computadoras especializadas. Pero es posible que ellos incluso respondan, fíjese, hagan respuestas simples a preguntas complejas y Ujú. a la inversa, lo cual prueba de que el razonamiento de ellos es respetable y que como tal pues también a esos organismos tenemos que respetarlos, ¿no? Porque Hubo un aunque parezca mentira, se experimento, dan cuenta de muchas más cosas de lo que uno se imagina, hubo ¿no? un experimento Entonces, muy aquí famoso, yendo un ¿no? poquito, sí, ya hacia la parte, vamos a decir, hacia la exobiología, como le llaman ahora, o a la astrobiología, Ujú. ¿ya? Mire, por principio, si la vida es un fenómeno natural, entonces hay una alta probabilidad que en algún punto del universo, o en este caso también hay teorías del multiverso, que nos complica más la cosa, Sí. en algún punto es altamente probable que existan formas de vida. Ujú. ¿Que van a ser como la de nosotros? No, usted se ha hecho la pregunta, una pregunta muy aguda, ¿no es cierto? Muy perspicaz, muy atinada, y es el hecho de que ¿por qué tienen que ser iguales? ¿Cierto? No van a ser absolutamente iguales. Y si encontramos algo parecido a un pulpo inteligente que se comunica con nosotros,
No nos queda más que adaptarnos a esa situación, Claro. pero hay que darse cuenta de lo probable. Que salga una especie exactamente como la de nosotros, claro, la palabra imposible está borrada de las ciencias, pero en cuanto a probabilidades, pues es uno seguido de no sé cuántos ceros, ¿no? Eh, menos, ¿no? Como Ujú. exponente, que pudiera haber alguna posibilidad que coincidan con una fisonomía siquiera parecida como la nuestra, ¿no? Exactamente. Yo no esperaría nada en que se le parezca a ninguna forma viviente siquiera de nosotros, porque tendría que haber pasado por la misma historia evolutiva que ha pasado todos los organismos que nosotros vimos en este momento. Sí, evidentemente, ¿no? Y esto, ahí va la respuesta, una de las conclusiones que estamos sacando a raíz de estas momias presentadas, y de estos, toda esta historias, conspiraciones, esto de que seres extraterrestres están visitando nuestro planeta, pero esos seres extraterrestres son como nosotros, o sea, son cabezones, tienen brazos, tienen piernas, y no tendrían por qué ser así, o sea, No, tendrían que, no sé, a mí me gustaría que se parezcan o a un pulpo, ¿no? Porque, o sea, varios brazos siempre es más útil, con ventosas, ¿no? O quizás, no sé, una anémona también son bien útiles, ¿no? Pero no habría motivo lógico, científico, para que sean como nosotros. no, no. No, porque tendrían que haber pasado por los mismos procesos de cambios que hemos tenido que sufrir nosotros. Y eso, pues, la probabilidad es bajísima, ¿no? Será uno en 100.000 millones, imagínense, ¿no? O sea, Claro, ni siquiera, ¿no? Es más fácil encontrar una hoja de un pajar enorme que el tratar de encontrar algo que se parezca a nosotros. Realmente yo lo considero altamente improbable. No, no ujú, lo quiero decir imposible, pero que casi esa probabilidad llega casi a lo imposible, pero de todas maneras prefiero no emplearla, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina también a veces nos dan nuestros golpes la realidad. sí, Pero, claro, sí. y tenemos que aceptarla, ¿no? Pero es muy poco, muy poco probable, ¿no? Que tenga esa forma hominoide, ¿no? No, realmente a todas luces se ve y se sabe, ¿no? Porque esto es algo que yo, por ejemplo, he visto hace tiempo estos documentales completos que ha pasado por un canal de HD. Y bueno, yo trabajo en la misma institución que laboro, porque San Marcos tiene un museo de historia natural, que usted debe conocerlo. Por Ya le supuesto. ha hecho seguramente al doctor Rodolfo Salas Gismondi, gran amigo mío, Mm, preguntas sobre la ballena, esa famosa, ¿no? Que el ha dado la Perucetus. vuelta al mundo y que realmente es una novedad y un privilegio que nosotros estemos acá, lo encuentren acá en este país. Que yo he dicho en algún momento, ¿no? No lo he dicho yo solo, sino Gastón Acurio, ¿no? Quiero apropiarme de sus palabras, ¿no? Que si hay algo parecido al jardín del Edén, ese es el Perú. Así que, porque realmente tiene de todo, maestro, tiene absolutamente de todo, señor. Entonces, bueno, eh, yendo pues a lo nuestro, indudablemente, pues eh, debemos estar más bien preparados para esperar que cualquier forma inteligente tenga cualquier forma inimaginable. Debemos estar preparados en todo caso para eso, porque no, si bien no hay evidencia todavía de que haya algo cercano a los que vienen a ser nuestros medios de comunicación, porque hay que entenderlo también Exacto. así, es posible pues de que existan evidentemente formas vivientes inteligentes en algún punto del multiverso, ¿no? Pero veo poco probable, ¿no? Y no los vinculo para nada con estas apariciones y estas, vamos a decir, ideas que tienen los famosos ufólogos, ¿no? Mm, Que tienen unas teorías realmente, no son teorías, ¿no? Realmente son sencillamente conjeturas que les da pues buenos dividendos y eso es el asunto, ¿no? Hay gente que paga por ver estas cosas así estrambóticas, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo científico. Así que, cuando en realidad lo estrambótico, lo fantástico está en la ciencia misma, ¿no? O sea, exacto. simplemente ponernos a pensar de que hay animales como el águila calva
que de hecho está en el escudo de Estados Unidos, que es un animal que puede hacer zoom, tiene los ojos que puede acercar como una cámara. Y Así es. nosotros evidentemente no podemos. Y tantos ejemplos de esos que hay, ¿no? Sí, y le digo, mire, que nosotros no somos justamente, aparte del cerebro, bueno, ser la especie exótica más invasiva del mundo, Ujú. Sí, tenemos nosotros, mire, algo desde el punto de vista orgánico, tenemos tantos defectos. Mire, sí, nosotros no podemos nadar como un pez, no, ni siquiera como un pato, ¿ya? No podemos volar, para nada. no podemos volar. Fácilmente perdemos el equilibrio. Sí. Encima somos el único mono desnudo. Pregúntese usted por qué. ¿Mm? ¿Por qué? Respóndanos Pues, eso, por favor. bueno, sencillamente, bueno, yo tengo una hipótesis también, en este momento es una hipótesis, pero que como todo en ciencia no es nuevo, ¿no? Sino es algo que ya otros han podido escribir. Eh, Hay una autora, ¿no? Norteamericana, Elaine Morgan, Ujú. que ella ha publicado lo que se llama, en inglés era The Descent of Woman, ¿no? Que quiere decir el origen de la mujer, Ya. pero que en castellano, por no sé qué marketing debe ser, ¿no? Le pusieron como nombre La mujer al desnudo, seguramente sería Ah, más atractivo, ¿no? Pero mire, tiene unas cosas tan, pero tan importantes que Desmond Morris, que es el que más ha hablado sobre el mono desnudo, y tiene una obra que se llama El mono desnudo, él dijo, caramba, dijo, hay demasiadas coincidencias, nada más, es todo lo que dijo, ¿no? Pero es interesante, porque, mire usted, hay un canje de la pilosidad. Nosotros, si bien es cierto, somos los monos más desnudos, sin embargo, somos los que tenemos la capa de grasa subcutánea más gruesa de ah, todos los mira, simios. Y de todos los homínidos. ese es un canje, mire, eh, Mm, que se ha hecho de adaptación a qué? Al frío. claro. Porque tanto el pelo como la capa subcutánea de grasa significan lo mismo, pero ¿para qué tener las dos? Con una de ellas basta. Mm, Ahora, ¿por qué salió uno y por qué ingresó otra? Eso es lo interesante. claro. Entonces ahí viene la teoría de Elaine Morgan, me parece muy interesante, del simio acuático. Y eso cada vez se está corroborando más. Es posible que nosotros hayamos tenido algunos milloncitos de años, ¿no es cierto? Que nuestros antecesores, nuestros ancestros muy cercanos ya a la especie humana, han tenido, pues, han pasado un buen tiempo sumergidos en un medio acuático o próximo a él. Por eso es que se Pucha, estima que el origen probablemente de la especie humana haya estado vinculado, muy vinculado a las orillas del mar. Le claro. voy a decir por qué, además, qué otras características ya encontró Elaine Morgan que ahora se han verificado. Mire, a los cocodrilos le dicen, ¿no? Tiene usted lágrimas de cocodrilo. Sí, pues. Ya. ¿Dónde los encontramos nosotros? Acá en Perú los podemos encontrar en nuestros cocodrilos que tenemos de Tumbes, Ujú. que interactúan con el agua de mar. Y bueno, lloran sal, sus lágrimas son saladas. Ok. Luego tenemos a casi todas las aves marinas, las aves guaneras que le llamamos nosotros, Ujú. también tienen sus emisiones por las fosas nasales, tienen es la vía de evacuación también de los excesos de las sales de sus alimentos. ¿Mm? Ok. Entonces, si usted alguna vez ha llorado, estoy seguro que seguro de chiquito, porque seguro ha sido travieso. Varias veces. Entonces, debe haber probado, aunque sea de casualidad, sus lágrimas, ¿no? Sí, Y son saladas. saladas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es cierto? No tengo Entonces uno se idea. pregunta por qué. Esta sería una explicación, porque también, mire usted, para el crecer, para que el cerebro crezca y en todo caso se enriquezca, que sería la palabra más apropiada, Ujú. la dieta de los moluscos que están en las orillas
debe haber sido de las más apropiadas por la alta Mm, cantidad pues, que tienen de omega 3 y omega 6, ¿no es cierto? claro, Para claro. promover Ex- exactamente, ¿no? Mayor cantidad de neuronas. ¿M? Mira, Porque nosotros somos inteligentes no solamente porque y ocupamos poco realmente nuestro cerebro, ¿no? Es una porción apenas que es el 15 o 16%, no es más. Pero lo que tenemos sí son tremendo disco duro, ¿no? Y es que se forman neuronas de relación entre ya, nosotros, que son las que permiten que muchas áreas del cerebro que tienen información se interconecten entre ellas. Y a veces muchas cosas que uno olvida, y ya sobre todo a la edad que tengo yo, decimos, ¿no? Nos olvidamos de algunas cosas, sí, pero no es tanto por la edad en algunos casos, sino por la cantidad de información que tenemos que procesar. claro. Y entonces, eso sí es lo que sí ocurre, ¿no? Cuanto más edad tiene uno, está demostrado neurológicamente que podemos llegar a alcanzar gran cantidad de interconexión de neuronas de relación, se les llama, ¿no? Justamente para aquellos que estamos en el negocio que estoy ahora desde hace algún tiempo, ¿no? Del entrenamiento mental, haciendo trabajos pues, de investigación científica que requieren, ¿no? Muchas veces crear cosas, ¿no? Crear. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar algo de alguna manera que es absolutamente nuevo para la ciencia, ¿no? Que eso es lo fascinante, ¿no? Que yo cada vez que me ingreso, ¿no? A investigar algún grupo de organismos, cada vez me siento más pequeño, ¿no? Y todos Sí. los días tengo algo nuevo que aprender. Y por eso yo digo, el día que yo me sienta profesor, ese día me retiro de la docencia universitaria, porque, discúlpeme la expresión, pero yo me considero un Bob Esponja. Todo lo absorbo y salgo de la puerta de mi casa con la intención y la disposición de aprender, de todos los que me rodean, Claro, ¿no? estupendo. Con la disposición de aprender, porque siempre, todos los días experimento y regreso con algo nuevo. Y si es de mi investigación, mire, cuando entro ahí muchas veces la cantidad de preguntas que salen de cada fenómeno que observo me hace sentir pues muy pequeñito y sobre todo, ¿no? Nada aburrido, porque si ya todo se supiera en ciencia, imagínense, ¿no? Qué aburrida sería la ciencia. Ya no Sí, sería ciencia, exacto. sería religión, ¿no? Exactamente. Esa es la Así diferencia que, entre la ciencia y la religión. yo por eso es que siempre estoy fascinado y bueno, espero poner, como digo, ¿no? Eh, en blanco y negro algunas experiencias que creo que valen la pena. Son casi 30 años que estaba en selva, una cantidad no tan semejante en sierra, pero me conozco el Perú casi como debe conocerse, ¿no? A pie, y es un laboratorio ambulante tremendo, pues que tenemos nosotros y que nos enseña a cada rato muchas cosas, muchísimas cosas están todavía por descubrirse en nuestro Perú, que eso es una cosa que yo quisiera remarcar, ¿no? Estudie la gente biología, que hay Ujú. muchísimas cosas, va a dar muchas satisfacciones porque hay muchos espacios todavía por cubrir que todos Hay nosotros no mucho conocemos. por cubrir, mucho por estudiar aquí Sí, todavía, ¿no? Se mucho hay tiene por encontrar mucho, por allá. Y miren, alternativas, por ejemplo, a la alimentación la tenemos a cada rato. tenemos Yo por eso todo si eso, alguien me sí. dice, ¿no? Que sí, que vamos a sufrir hambruna, que se nos viene por la cuestión económica en el mundo. Muy bien, está bien. Hay tanto Pero para yo comer no en el Perú, creo ¿no? que nuestros campesinos en el Ande, ni nuestros nativos en la selva, vayan a sufrir hambre. Ellos no van a sufrir. ¿Quién va a sufrir? Bueno, sufrirán los que están aficionados pues a comer faisán o filet mignon, una cosa de, o caviar, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un enorme honor conversar con ustedes. Nos quedamos con que el universo es tan grande y tan desconocido para nosotros que seguramente hay formas de vida allá afuera, pero en vez de estar viendo ahí tan lejos y estar creyendo en historias afiebradas, tenemos que Ujú. ver la vida nuestra propia, cómo la vida y la evolución ha avanzado en nuestro planeta y nos ha regalado desde una hermosa mariposa
hasta el Perucetus, hasta nosotros mismos, tenemos todo esto. Y seguramente cuando se llegue a confirmar de que existe vida en otros planetas, esta respuesta llegará de la voz de los científicos, que seguramente estas nos confirmarán que la vida extraterrestre no son enanitos verdes y no se transportan en platillos voladores. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes también y nos volvemos a escuchar la próxima semana en Ciencia y Día. Chao. Gracias, buen día. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.